nuestros bebés, cómo encarnan en este mundo. Explicar el proceso de encarnación de una alma en este mundo, siento yo, es útil para comprender si un aborto, digamos, es malo o bueno, quitándole el matiz, como les decía, ético, que no es tema de qué decir si es bueno o malo, no somos nadie para juzgar. Decía el doctor David Hawkins, en la humanidad no hay maldad, lo que hay es ignorancia. Obramos muchas veces pensando que es lo mejor que estamos haciendo y a veces luego nos damos cuenta que no era tan bueno. No era porque éramos malos, sino porque no sabíamos todo lo que había alrededor de esa decisión que tomamos. Entonces, la idea aquí es aportar más información, más elementos, como te decía, de juicio, para que cuando actúes o cuando decidas algo al respecto, pues lo hagas desde una mayor conciencia. Siento yo, bueno, y aquí entramos ya en temas muy subjetivos, que el hecho de que un gobierno te diga es legal, muchas personas reciben eso como una justificación para decir no estoy haciendo nada malo. Mira, el gobierno lo permite, es legal. Su conciencia está en niveles de la razón, coraje y temor. Para ellos, un gobierno es casi como su papá. Entonces, si mi papá me dice que eso no es malo, entonces yo me siento tranquilo de que lo puedo hacer. Más para niveles de conciencia más elevados, ya los gobernantes pasan a perder importancia porque tú te vas dando cuenta que cada vez tu vida depende más es de ti y de tus decisiones y de tus acciones y de cómo tú te relacionas con tu propia conciencia. Niveles altos de conciencia ya se prescinde de gobernantes porque ya tú te gobiernas a ti mismo. El único que te gobierna es Dios, en últimas. ¿Ok? Entonces, siento que ahí es donde se genera esa presión social para que se legalice el aborto. Porque finalmente el aborto, sea legal o no, las mujeres si lo quieren hacer, lo hacen. Pero entonces aquí el tema no es tanto que es legal o no. Aquí es más bien es, vamos a explorar es, o sea, el punto de entender, de comprender qué hay detrás de la llegada de una nueva alma a este mundo. Porque sabemos que no hay nada casual en esta vida. Entonces, ¿cómo encarnan los bebés? ¿Cómo llega un nuevo ser a este planeta? Básicamente es un proceso inverso al proceso de morir. Cuando un ser muere, su ropaje humano, su vestidura aquí, pierde la capacidad de sustentar la conciencia, o sea, empieza a perder su energía vital y al desconectarse ya de la fuente de vida, el sistema biológico entra en entropía, o sea, se comienza a descomponer muy rápidamente. En cuestión de unos días ya está hediendo. Por algo es que tienen a los cuerpos ya sin vida que enterrarlos o quemarlos, o sea, por temas de salud. Y vuelve todos esos elementos a la tierra donde fueron tomados. ¿Qué pasa con la parte energética? La parte energética, sustento físico, la malla energética ya se va desvaneciendo. A veces esa malla, dependiendo de la conciencia del alma que habitó, la puede sostener un poco más o no. ¿Qué me refiero con eso? Que cuando un alma todavía es muy identificada con el rol que desempeñó en su vida física, eh, no acepta que murió. Que a veces se quedan todavía proyectando su cuerpo físico, pero como ya la físico murió, entonces lo proyectan en una rejilla energética, plasma, podríamos llamarlo. Eso es lo que a veces suelen las personas que tienen capacidades de ver más frecuencias, los clarividentes, pues ven esos fantasmas o ven esos almas o ánimas en pena que les llaman. O sea, son almas que siguen pegadas aquí al plano físico, pero sin cuerpo. Mucho apego a su último rol. Y pueden pasar ahí siglos a veces. El tema de esas casas embrujadas, o sea, que dicen, uy, ahí hay fantasmas. A veces porque siguen habitando las personas ahí en cuerpo etérico, no en su cuerpo físico, pero ellos creen que todavía están ahí. Cuando ya es almas no tan apegadas, sino que ya saben que están en un proceso evolutivo, fácilmente se sueltan de esa parte más densa energética y es como otro ropaje, se quitan otro ropaje y entran al plano espiritual de donde originalmente encarnaron. O sea, es como que si vuelven al sitio donde habían partido. Y ahí recogen entonces la experiencia y la enseñanza de esa vida como tal. Todo lo que hacemos, pensamos, sentimos en cada una de las vidas queda registrado en la memoria espacio temporal o en los archivos akáshicos que le llaman algunos. Entonces, todos esos registros los coge el alma y le extrae como el jugo. Esta vida, mira lo que aprendí, o sea, evolucioné, involucioné, tomé más conciencia, ok. Dentro de un proceso
de aprendizaje, donde hay unos maestros que van guiando ese proceso de estas almas que vida tras vida van evolucionando. Entonces, cuando unas almas en ese trasegar de muchas vidas van adquiriendo mucha madurez, se comienzan a volver en maestros. O sea, en vez de ya ser quienes son educados, pasan a ser los educadores, pasan a ser esas almas que guían a otras almas más jóvenes en sus procesos de ir a ciertas vidas, de encarnar, de crear ciertos acuerdos álmicos entre grupos de almas, lo que se llaman contratos, contratos álmicos, para a veces ir a apoyarse en grupo, en conjunto, a ciertas experiencias en el plano físico. Y de estas almas viejas, educadoras, hay algunas que ya inclusive trascienden el juego mismo del estar aquí en ese proceso de aprendizaje, sino que ya eh, se conectan a unos, no sé cómo explicarle, como unos niveles más amplios de conciencia, donde ya su aprendizaje, veámoslo así, o su camino evolutivo ya no es a manera individual, sino a nivel ya grupal. O sea, muchas de esas experiencias álmicas son partes de ellos. Estoy hablando ya de maestros grandes que se vuelven como avatares, cuya energía irradia colectivos enteros durante eras. Entonces, estos maestros o avatares, semidioses, podríamos llamarle así, es muy poco probable que eh, necesiten encarnar al plano físico, porque ya todo lo que ellos tenían que aprenderlo, lo aprendieron. Más si en algún momento lo llegan a hacer es porque como colectivo humano se necesita hacer alguna intervención muy fuerte, muy poderosa. Y cuando lo van a hacer, eso desde un nivel muy alto de conciencia, bajar y densificarse hasta lograr reducirse, no sé si la expresión es, o sea, ya encuentra como un ser gigantesco y meterse en algo tan pequeñito como un cuerpo humano, tan frágil, tan vulnerable. O sea, hacer ese proceso es muy difícil, muy difícil. Tiene que ser muy cuidado, muy cuidado. Por eso es que cuando almas grandes han elegido descender a un cuerpo humano, para eso se preparan inclusive desde antes quienes van a ser sus papás, sus familias. Ya van preparándose porque saben que en tal momento va a venir un alma grande y tiene que preparar muchas circunstancias, prepararse ellos mismos. Bueno, así siento que fue que ocurrió con Jesús. Por eso era anunciado desde antes, siglos antes. Los profetas ya sabían que iba a venir alguien así importante. Y cuando llegó, o sea, llegaron ahí astrólogos, todos, porque ya todo señalaba de que había llegado a un ser muy importante a nivel espiritual. ¿Ok? Entonces, el proceso de encarnación, como lo ven, no es fácil. No es fácil. O sea, hacer esa elección de circunstancias, hacer esa elección de esas almas con quienes yo hice unos contratos álmicos para que fuera mi papá, mi mamá, que ellos logren en algún momento de su juego allá en el mundo físico y se encuentren y decidan estar juntos para yo entonces poder encarnar como hijo y vivir las experiencias que necesitamos vivir como familia para seguir evolucionando. Que todo eso se dé, a veces no es tan fácil, porque ya sabemos que aquí en el plano físico hay tantas vicisitudes y sobre todo que nosotros al encarnar aquí se nos borra el cassette, perdemos la memoria, entonces estamos a ciegas, o sea, y que se logre cumplir nuestro propósito álmico sabiendo que llegamos sin memoria acá, eso es un juego bien retante. Vemos a veces los que diseñan estos juegos virtuales, estos juegos de computador, y yo digo, pues eso estamos
Esos son en pañales en relación a lo que es este juego de la vida. Este es un juego muy bien diseñado, bien, bien difícil. Es un juego que te metes y te olvidas de que eres un jugador, empezando por ahí. Te metes y ya arrancaste a jugar desde ceros. O sea, tu mente aquí, lineal, ceros. Tienes que aprender desde el idioma, aprender una nueva cultura, una nueva situación, aprender a caminar, a moverte en colegio. Bueno, todo eso desde cero. Más traes una huella álmica, que a veces se le llama como un temperamento, un carácter, unos talentos, unos dones que vienen contigo. Que esa es tu memoria álmica. Entonces, a más tú te vas conectando ahí, pues más vas cumpliendo esa labor, esa misión por la cual viniste. Entonces, como no es tan fácil que se den las circunstancias álmicas, súmesele el hecho de que se encuentre el papá, que se encuentre la mamá, no importa las circunstancias, pero tenía que unirse. Se genera el repositorio, el embrión, donde ya yo como alma listo, aquí fue. Coincidieron los astros, porque las energías tienen que coincidir y me voy a encarnar ahí en ese embrión que ya empezó a volverse un repositorio útil para que yo como alma encarne en ese cuerpo, empezar a animarlo ya con la energía que me prestan. Al inicio mi padre que pone la semilla, luego mi madre que él coge eso y lo empieza a proteger como un huevecito ahí, lo empieza a cuidar con su energía vital. Pero yo tengo que entrar ahí porque luego ya va a depender de mi energía vital, ya no la de mi madre, ¿ok? Y ahí empieza el juego que mientras mi madre está con mi cuerpo dentro de su cuerpo, ahí entro yo a empezar a inyectarle mi energía vital a ese corazón palpitante del embrión, que es el primer órgano que comienza a funcionar después de la concepción, antes del cerebro, antes de todo. ¿Por qué? Porque esa es nuestra fuente de energía vital, el corazón, pum, pum, ahí empiezo yo. Entonces, que esté en ese proceso, que como que dice, listo, ya, falta poquito nomás, ya unos cuantos mesecitos y listo, ya, salgo ya con mi ropaje humano a vivir mi experiencia alma. Y, ah, interrumpieron el proceso. Por X o Y motivo, otra vez. Quedé como alma. Como cuando que me estaba metiendo allá a la piscina, otra vez salga a flote, salgo y vuelvo otra vez a mi plano donde estaba. Y dije, no, no pudo ser bueno. Uh, a esperar entonces otras circunstancias. Y si ya ese padre y madre donde había planificado esto ya no se volvieron a encontrar, bueno, esperar a que ellos también desencarnen, que vuelvan, volver a organizar un nuevo plan y en la siguiente a ver si ahí sí se puede. Entonces, si vemos este cuento, esta historia, así como la he narrado un poquito, entonces, ¿qué se extrae de ahí? Primero, es que la vida eh, no se la quita a alguien. O sea, quienes están en estos movimientos pro vida, o sea, que es muy noble, ¿no? El sentido de defender la vida, sobre todo de un ser que ni siquiera ha nacido. O sea, hay que defender al más vulnerable, ni siquiera ha nacido, pues está bien pro vida. Pero el punto aquí es que la vida es invulnerable, somos vida, la vida no se puede quitar. A lo que se le quita es el repositorio físico a un alma que iba a entrar. Pero la vida es eterna, o sea, la vida no se la puede suprimir. Entonces, por ahí ya se le va quitando muchos matices de este tema del aborto. Ahora bien, hay una cuestión que aparece ahí. Como hay un proceso ahí que tiene que ver papá, mamá, hijo. O sea, que debe haber ese acuerdo para que el hijo finalmente vea la luz, más bien vea la tierra con sus ojos físicos. Entonces ahí está el libre albedrío involucrado, porque todos nosotros como seres creados con ese regalo divino de Dios, de libre albedrío, tenemos esa libre decisión de elegir sí o no. ¿Okay? Y en ese caso, por más
voluntad que tenga el alma de llegar, sí, la mamá o el papá inclusive, porque a veces la obliga a la mamá y dice, no, no quiero ese hijo, bueno, aborten, impera el libre albedrío de ellos. ¿Qué se puede hacer ahí? Como les digo, puede un gobierno declarar eso ilegal, pero si el papá o la mamá quieren abortar, pues nada los va a impedir. Siempre va métodos para hacerlo. Es el libre albedrío es un derecho divino. Prima, como ven, sobre ese derecho de esa alma que quería vivir una experiencia física. Porque esa alma puede vivirla luego en otro cuerpo. El mayor reto. Lo único que se perdió, digamos, sería tiempo y una oportunidad en ciertas circunstancias. Más como también hay libre albedrío, hay una ley de causa y efecto, o ley kármica que también se llama, famosa justicia divina. Esa justicia que a medida que levantamos conciencia nos damos cuenta de que todos somos un mismo ser. Y entonces todo lo que yo em, hago a otros, finalmente me lo estoy haciendo a mí. Si mi conciencia es muy bajita y no lo he aprendido, entonces a veces puedo obrar desde ese egoísmo de que no me importa vivir mi vida, no me voy a permitir que un bebé llegue a dañarme mis planes, mi vida, entonces no. Ahí él está o ella está generándose una lección a aprender. ¿Sí? Y no lo veamos como castigo. O sea, los karmas no son castigos. Que hice algo malo, entonces voy a tener que pagar. No. Es una lección a aprender. O sea, necesita aprender más conciencia, subir su conciencia. A través de la experimentación luego, por ejemplo, pongámoslo bien, como en el budismo que lo ponen bien contrastable. O sea, si tú abortaste en una próxima encarnación que quieras llegar, te van a abortar. Para como alma experimentes lo que es que te corten el caminado antes de que ni siquiera puedas caminar. Entonces, a ese nivel, la verdad es que no es tan así tan binario, ¿no? No tan blanco y negro. O sea, no es tan ojo por ojo, diente por diente espiritual. No, el, porque el universo es amoroso y es muy sabio. Bueno, no el universo, Dios. Porque Dios no es lo mismo que el universo. Si esa confusión todavía la tienes, te invito a ver un video que se llama así, Dios o el universo, es lo mismo. Realmente Dios es muy amoroso, muy sabio, entonces él opera de unas formas que aquí nuestra lógica es necedad ante esa sabiduría de Dios. Por ejemplo, si hablando de un ejemplo, digamos yo no fui muy bueno con los animales en una vida. Los maltrataba, los trataba como bestias inferiores. Bueno, en una siguiente vida no significa que yo voy a encarnar entonces como un animal para que me traten mal. ¿Okay? Que algunas líneas budistas tradicionales lo ven así. No es que sea así, no puedo, ya siendo un ser ya evolucionado a nivel humano, no me puedo involucionar a un nivel de un animal. Pero sí, en esa sabiduría divina, puede ser que en mi próxima vida yo nazca como un granjero, por ejemplo, rodeado de animales, para que aprenda a desarrollar el amor por los animales. Claro, entonces el ejemplo. Entonces, como ven, no es un tema de que se asesinan bebés, pues así a veces lo ponen quienes son pro vida, ¿no? El tema del aborto. Están asesinando bebés inocentes. Que se les está así impidiendo el llegar a vivir una experiencia física. Más prima el libre albedrío de la mujer principalmente, que es quien alberga a ese bebé en su vientre. Y ese libre albedrío, como es un derecho divino dado por Dios, lo puede ejercer totalmente. Legal o ilegalmente lo va a ejercer. ¿Okay? Más si lo ejerce desde un acto de baja conciencia,
se está pidiendo la mujer o esta pareja una buena enseñanza. Se está pidiendo seguir aprendiendo. Se debe obrar es desde el amor. La mayor conciencia se aprende que los hijos, sea como sea que lleguen, siempre llegan con un gran regalo debajo del brazo. Los viejos decían, tranquilos, no se preocupen, que los hijos vienen con el pan debajo del brazo. Sabiduría de los viejos. Pues yo ahora te digo, no solamente con el pan, llegan con mucha enseñanza, mucha sabiduría. Llegan con oro debajo de sus brazos. Oro en el sentido de valor y de riqueza espiritual para tu vida. Un abrazo a todos, muchas bendiciones y nos estaremos viendo en otro episodio de Live Surfing Show. Bye bye.